hermano y hermana en el programa Reflexión Bíblica. Y hoy esa reflexión bíblica vamos a hablar de la palabra Elohim u Yahvé. Aleluya. Y Elohim u Yahvé, ¿por qué se refiere Génesis a Elohim y a Yahvé? Porque Dios, exclusivamente con el título hebreo de Elohim, que significa Dios, mientras que el segundo capítulo de Génesis comienza en la segunda mitad de Génesis 2:4, que habla exclusivamente de Yahvé, Elohim, es decir, el Señor Dios. Aleluya. Cuando vemos Génesis 2:4, que nos habla, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí podemos ver, hermanos míos, que la palabra nos dice que estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Cuando Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, este verso marca el principio, el comienzo de la narración bíblica de la creación del mundo. Porque los capítulos 1 y 2 de Génesis, de este libro, nos habla del origen del mundo, de la creación del ser humano y del propósito que Dios tenía con ello. Aleluya. Porque la creación, hermanos míos, la creación, como puedo decir ahora, la creación es uno de los temas más importantes de la Biblia, porque la creación es el acto inicial que Dios llevó a cabo en la historia del mundo, porque Dios creó al mundo de nada. Simplemente a pronunciar su palabra, cada detalle importante del mundo que conocemos fue creado, a pronunciar solamente su palabra, y fue creado por la mano de Dios, porque la creación es una forma de mostrar la grandeza y el poder del Señor. Aleluya. Y ahí podemos ver, hermanos míos, que el hecho de que Dios haya creado el mundo nos va a dar un sentido de propósito en la vida. Y esto nos muestra que somos parte de un plan divino y que tenemos una relación importante con Dios. Porque la creación nos recuerda que Dios es nuestro creador y salvador, y debemos honrarlo y respetarlo en todo momento. El papel de la creación, por decirlo así, sobre el tema de la reflexión bíblica de hoy, el papel de la creación en nuestra vida, que Dios nos muestra algo de importante, que en ese papel Dios nos muestra que Dios nos creó para que cuidaremos y mantuviéramos su creación. Y a hacerlo tenemos la oportunidad de conocer a Dios de una manera más profunda. Porque la creación tiene el poder de hacernos sentir humildes y agradecidos, así como aspiramos a ser co-creadores junto con Dios. Debemos cuidar la creación, protegerla, asegurarnos de que podemos vivir en armonía con ella. Aleluya. Además, la creación nos muestra la gloria de Dios, la belleza y la complejidad del mundo natural, y su evidente en toda parte, de lo más pequeño hasta lo más grande. Todo esto tiene un propósito divino y nos recuerda la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso que Génesis 2:4 nos muestra la grandeza y el poder de Dios. Y eso nos hace recordar, hermano, que debemos de cuidar y mantener el mundo que Dios nos ha dado. Es nuestro trabajo de proteger, perseverar la creación, asegurándonos que todo puede disfrutar. Debemos aprender a valorar la creación en su totalidad
no solo como una fuente de recursos materiales, sino como un lugar que fue creado por Dios. Por eso que ese verso nos enseña a ser humilde y agradecido, recordando al mismo tiempo la gloria de Dios. Por eso, hermano, que debemos estar agradecidos por la creación y reconocer que es obra de la mano de Dios. Y debemos cuidar en nuestra vida, cuidarla, protegerla en medio del ambiente, recordando que somos administradores de la creación y responsables de trabajar en armonía con ella y no explotarla. En resumen de ese pasaje bíblico, nos trae y nos recuerda que el papel de Dios en la creación del mundo, así como nuestra responsabilidad de cuidarlo y protegerlo, nos hace reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con el retorno natural, que cómo podemos contribuir y cuidar la creación. Nos muestra el poder y la gloria de Dios y nos enseña a ser humilde y agradecido delante de su presencia en nuestra vida. Debemos entonces, hermano, aprender a valorar, a cuidar nuestra creación, reconociendo que es una obra divina que debemos de proteger, honrar en todo momento. Porque la creación de Dios es la belleza. La belleza de la creación nos invita a sumergirnos en la maravilla de la creación y ver el mundo a nuestro alrededor como un regalo divino. Al reconocer que cada árbol, cada montaña, cada río es un reflejo del amor de Dios en la creatividad de Dios. Entendemos ahora la importancia de cuidar este hermoso hogar que nos ha sido confiado con el cariño y gratitud. Seamos atentos, administradores de la creación, disfrutando y perseverando de su belleza para las generaciones futuras y recordando siempre que somos parte de una obra maestra creada por el Creador. Aleluya, bendito sea Dios. Por eso, hermanos míos, esta diferencia entre los hombres divinos y la llamativa que ha sido común de los círculos críticos de la erudición bíblica, concluir que el escritor, según la preferencia de los estudios y las escuelas críticas, el redactor es una especie de editor correcto de texto. Uso dos fuentes diferentes para los dos regalos de la creación que se encuentran en los dos capítulos. Por eso que la persona que abrió el camino para esta teoría, la doble fuente, fue Juan Astruc, el médico personal de Luis XV y profesor de facultad de medicina de la Universidad de París. Aunque él seguía sosteniendo la autoridad mosaica de todos los pentecostés, su tomo sobre el libro de Génesis, publicado en 1753, ofrecía la importancia pista que los hombres y el nombre de Noé y de Yahvé era evidencial de que Moisés había usado dos fuentes Moisés ha usado dos fuentes para armar este material, un material que obviamente registrado en el evento ocurriendo antes de su época. Sin embargo, esta explicación de cómo Moisés tuvo acceso a un material mucho anterior de su propia vida y la razón del uso de los nombres era demasiado superficial. Aleluya. Porque esto no toma en cuenta, hermanos míos, que la variación en el empleo de este dos nombres divinos, Elohim y Yahvé, y en el libro de Génesis estaba sujeto a estas reglas que podría describirse como bastante precisión. En primer lugar, el nombre de Yahvé
que significa Señor. Y podemos notar, hermano mío, la convención de usar mayúscula para que este hombre, en lugar del Señor, que expresa otra palabra que significa algo así como amo, en su uso para ser humano es Señor. Es sustantivo propio usado exclusivamente para el Dios de Israel. Por otra parte, Elohim es un término genético que significa Dios o dioses, que solo después se convirtió en un nombre propio. Aleluya. Si utiliza Yahvé, la palabra Yahvé, cada vez que la Biblia enfatiza la relación personal de Dios con su pueblo y el aspecto etíquico de su naturaleza, por otra parte, Elohim se refiere a Dios como el creador de todo el universo y de personas y de objetivos, especialmente del mundo material. Él era el gobernador de la naturaleza, la fuente de toda la vida. Esta variación de nombre divino se ve con mayor dramático de texto como en el Salmo 19. Y este salmo se usa Elohim en la primera parte, describe la obra de Dios, de la creación y de la relación con su mundo material, pero la mitad del salmo del salmista cambia el tema de la ley del Señor y la relación del Señor con lo que conoce. Ahí aparece el nombre Yahvé. Aleluya. Hay una expresión y una explicación más, porque el libro de Éxodo 6:3 comenta que Dios dice de esta palabra: aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios Todopoderoso, pero con mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Aleluya. La palabra dice 6:3 del libro de Éxodo que Él apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre, Jehová, yo me di a conocer a ellos, con su nombre, conociendo a Dios como Jehová. Este pasaje de la Biblia que aparenta sugerir que el nombre de Jehová no se utilizó para referirse a Dios antes del tiempo de Moisés. Esto, sin embargo, es una mala interpretación del versículo, porque en realidad el pasaje no está diciendo que Dios no había sido conocido como Jehová en el tiempo anterior, sino que el significado del nombre se había demostrado claramente a Abraham, a Isaac y a Jacob, hermano conmigo. Aleluya. ¿Qué quiero decir con eso? Que el significado del nombre Jehová es una pregunta de mucho interés para los estudiosos bíblicos y religiosos en general, porque la palabra es una combinación de 4 letras hebreas que se llama tetragramaton, que la letra, la Y, la H, la W y la H, que se traduce a menudo: yo soy el quien soy. Yahvé, yo soy el quien soy. El nombre considerado sagrado y se usó cuidándose y requiriendo el judaísmo y en otra religión que se basa en la Biblia hebrea. Porque la importancia de los nombres en la Biblia, en lo largo, hermano mío, de la Biblia, los nombres se utilizan para transmitir significado importante sobre la naturaleza y el carácter de una persona. Por ejemplo, el nombre de Abraham significa padre de multitud, lo que refleja el papel desempeñado en la creación de un gran pueblo, del mismo modo que el nombre de Isaac significa risa, que surge en la alegría que trajo la vida en sus padres y en su avanzada edad. Aleluya. Pero el caso del nombre de Jehová se cree que se refiere a la infinitud de Dios y su capacidad que existe por sí mismo, sin necesidad de nada más. El significado profundo del nombre se explica en Éxodo 3:14, cuando Dios se revela a Moisés en el desierto de Sinaí: yo soy el quien soy.
Y este nombre implica la completa independencia de Dios, que cualquiera cosa o cualquiera persona o su papel como el ser supremo de toda la creación. Por eso que este versículo tiene un significado para los cristianos y judíos, porque proporciona información importante sobre la historia bíblica, sobre la naturaleza de Dios y, hermano, de que la naturaleza de Dios que adore. A través de este pasaje aprendemos que la revelación de Dios sobre su carácter y su nombre son progresivas y se da medida a las personas que están preparadas para recibirla. Como un ser humano, nuestra comprensión de Dios es limitada por nuestra propia experiencia y por lo que nos ha enseñado. Aleluya. Pero es útil recordar que el conocer a Dios es un proceso continuo y que nuestra relación con la evolución con el tiempo y se revela a sí mismo a nosotros con mucha manera, y cada uno de nosotros puede tener una experiencia personal y el único y ser unido a Él. La medida profundizamos esa palabra en su presencia. Por eso que ese versículo de Éxodo nos recuerda que el nombre de Jehová no fue conocido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y estos patriarcas conocieron y adorarlo al mismo Dios estaban adorando, que nuestra adoración de hoy sea la misma. Tenemos que adorar al Dios de Israel, a Jehová Dios, porque tenemos conocimiento como Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios fue proceso y progresivo, pero la esencia de lo que él adora no cambió. Podemos encontrar consuelo en él. En nuestra propia búsqueda de Dios podemos buscar consuelo, e incluso cuando no entendemos todo acerca de él, podemos estar seguros de que su carácter, su amor, su consciente, a medida que meditamos este pasaje, podemos también tener la esperanza que le ha hecho de que Dios se revele más y más a nosotros en este tiempo, en la forma que Él sabe es mejor para nuestra vida. Él se va a revelar a los tiempos de hoy, a la forma que Él sabe para aplicar a nuestra vida, para revelarse. Porque conociendo a Dios en la travesía, somos invitados a conocerlo, somos invitados a recordar que el camino hacia el conocimiento de Dios es personal y gradual. ¿Cuál de los patriarcas, cada uno de nosotros, avanzar en su relación con Él, descubriendo el camino de la profundidad de su amor, de su esencia? No importa si nuestras preguntas son muchas, lo esencial, hermanos míos, es que cada etapa de nuestra vida Dios se revela a nosotros de una manera y nos transforma y nos acerca más de su corazón. Y en este crecimiento hallamos consuelo, esperanza, sabiendo que siempre hay un aspecto nuevo en su naturaleza, esperando de ser descubierto. Aleluya. Por eso, hermanos míos, la solución de esta aparente contradicción a unos 150 usos del nombre de Yahvé durante el periodo patriarca se encuentra en un punto técnico de la gramática hebrea conocido como Rei Beit Testine, que es la frase con mi nombre. Y esta frase significa que aunque Abraham, Isaac y Jacob oyeron y usaron el nombre de Yahvé, en esta época de Moisés que se puso de manifestó el carácter, la naturaleza y la esencia, ese nombre es un mejor traductor de con mi nombre, es un carácter, una naturaleza de Yahvé. No fue conocido así que el nombre de Yahvé se usa cuando la Biblia desea presentar el carácter personal de Dios y su relación directa con los seres humanos, que tiene una condición especial y una asociación especial con Él. Pero al contrario, Elohim ocurre cuando la Escritura se refiere a Dios como un ser transcende y que es el autor del mundo material, pero
es uno que está por encima del Elohim, expresa el concepto más filósofo que conecta la reina con la existencia del mundo y de la humanidad, pero para los que buscan la perspectiva de Dios más directa, personal, orientará la etiqueta y el término Yahvé es más apropiado. Y voy a concluir con esto, hermano, para la reflexión bíblica de hoy. En consecuencia, Génesis 1 usa correctamente el nombre de Elohim porque lo que enseña este capítulo es el papel de Dios como creador de todo el universo y de todas las cosas vivientes y todas las cosas mortales. Pero sin embargo, el tema se reduce inmediatamente a Génesis capítulo 2 y 3, que describe la relación muy íntima y personal de Dios con la primera pareja humana, Adán y Eva. Y se describe Dios caminando y hablando con Adán en el jardín del Edén. En consecuencia, es apropiado agregar Yahvé a Elohim para indicar que Elohim de toda la creación ahora es Él, Yahvé, que tiene un íntimo interés en mantener una relación personal con aquello que camina y que habla con Él. Amén, amén y amén. Esto era la reflexión bíblica de hoy sobre la palabra Elohim y Yahvé. Y la conclusión es clara. Agrega ahora de Yahvé a Elohim, y eso para indicar la creación, y eso enseña de mantener una relación personal con aquello que camina y que habla con Dios, con Yahvé. Amén, amén y amén. Hasta aquí, hermano, la reflexión bíblica de hoy con la voluntad del Señor. Yo digo a próximo programa con la voluntad de Cristo. Que Dios su guarde, que Dios su protege y que el Espíritu Santo vaya con ustedes donde vayáis. Y yo digo a próximo programa. Bendiciones para todos. Shalom.